Muy buenas amigos. Hoy vamos a iniciar un tema muy interesante. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar de esa tal oración de guerra que se ha fabricado. Miren, hemos fabricado tantas teologías extrañas que rompen el cauce de la lógica. Quiero analizar si existe una oración de guerra o simplemente hay que orar por todo y la vida es una continua guerra. Estudiemos el tema. ¿Hay una oración de guerra? ¿Podemos fabricar una estrategia litúrgica a base de guerra? Bueno, este es el tema que nos va a ocupar en dos partes. Hoy vamos a la primera parte de este tema. Ponga mucha atención. Oración de guerra. En realidad existe una guerra espiritual que requiere una teología. Analicemos el tema a profundidad. Hay una nueva teología, le llaman la teología de la oración de guerra. ¿Sí? Es una de las tantas pseudoteologías que, usando el término de oración de guerra, enfatiza que estamos en una guerra continua contra las fuerzas del mal. Y elaboran cánticos de guerra, oración de guerra, guerra espiritual, escuadrón de guerra, mapeo de guerra, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia de la iglesia, siempre hemos estado librando una batalla continua de guerra espiritual contra el mal, el cual opera en todas las esferas de la creación. Pero ¿existe una teología de guerra? ¿Qué es el mal? El término mal viene de hacer algo contrario a la voluntad de Dios, de cometer una acción que viola el orden moral, social o natural del diario vivir. Las reglas con las cuales medimos lo malo de lo bueno depende de los principios que recibimos y de los valores existentes en la sociedad en la cual nos toca vivir. El mal es una realidad que forma parte de la existencia y Dios es el que nos ayuda a vencer el mal. Efesios 6:12 habla de esta lucha continua, de esta guerra contra el mal que nos asedia. Dice, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mal en nosotros es el pecado que nos asedia y su causa es el pecado. Y el mal, una vez ejecutado, produce el pecado. El pecado es transgresión a la ley. La Biblia da una definición profunda de lo que es el pecado y lo cataloga como una acción consciente del ser humano al afirmar que, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Quiere decir que la conciencia del bien y del mal determina el pecado. Partiendo de esta premisa, el mal se puede clasificar en dos áreas. Las dos áreas del pecado. Uno, el mal que nace como producto de una acción consciente del hombre contra un orden establecido en sus leyes, mandamientos o estatutos. Y segundo, el mal como una fuerza espiritual que se opone a Dios y lucha por destruir su designio divino, atacando al hombre mediante la opresión o tentación. Y para eso usa el pecado. Partiendo de estos dos puntos de vista, la lucha contra el mal envuelve dos esferas de acción.
Una en relación al pecado que mora en nosotros, que mora en mí, según Romanos 7:17, el cual obedece a una naturaleza pecaminosa y viciada que heredamos de Adán y Eva y de nuestros padres, y que de forma natural nos induce o arrastra hacia malas formas de actuar inconscientemente. Por eso Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico o eso hago. Y otra es los ataques del enemigo para inducirnos a ser esclavos del pecado como una acción deliberada. Jesús dijo en Juan 8:34-36, de cierto os digo que todo aquel que practique el pecado, esclavo del pecado es. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecamos voluntariamente, noten la palabra voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No es lo mismo el pecado producido por una acción inconsciente, impulsivamente, o sin planificarlo ni pensarlo, a aquel que se origina de forma consciente, con alevosía y premeditación a la hora de ejecutarlo. Por lo tanto, hay diferentes dimensiones de maldad. De igual forma, debe haber diferentes formas de luchar y de orar. Cuando el problema procede de una vana manera de vivir, según enseña Primera de Pedro 1:18, y sus acciones son producto de la naturaleza y la cultura, se necesita ministrarle liberación mediante consejería, dirección y formación para moldear el carácter y formarles. Es ahí donde tenemos que desarrollar un principio dado en 2 de Timoteo 1:7, aprender a tener dominio propio. Pero hablemos de orar. Orar es hablar con Dios, nuestro Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La dinámica de la oración depende de las necesidades que tengamos. El hablar con Dios no debe ser producto de una necesidad determinada, sino de una relación personal con nuestro Padre. ¿Debemos ponerle coletilla a la oración? El contenido de la oración es algo que depende de nosotros mismos. No existe un modelo semántico que pueda definir el contenido global de una oración, así como ponerle la coletilla de oración de guerra, oración de poder, oración de liberación, oración de victoria, que muchas veces lo añadimos como una liturgia para formar una expresión. Nosotros tenemos que orar con una acción concreta, en un diálogo con Dios, como dialogamos con una persona que queremos y amamos. Entonces, ¿podemos hacer de las coletillas una forma constante y única de comunicación con el Padre? Me temo que no. Los matices de la oración. Dentro del contenido de una oración debe haber diferentes matices o énfasis. Por ejemplo, peticiones, gratitud, confesión, proclamación, humillación, necesidades espirituales o materiales, reconocimiento, diálogo, etc. Se puede hacer una oración sobre una necesidad específica. Podemos pedir fuerza, unción, poder, victoria en determinadas circunstancias y batalla. Pero no todo es batalla. No todo es enfermedad.
No todo es ataque diabólico. La oración es una fuente de poder. Por medio de ella nos acercamos a Dios y apreciamos mucho más su presencia con nosotros. A Dios lo adoramos y también le pedimos, ya que para Él todo es posible. Y pedimos de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí debemos matizar y discernir que según la Biblia no existe una determinada oración o un estilo de oración, sino que debemos de orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cuántos modelos o motivos de oración hay en la enseñanza bíblica? Veamos todos los motivos o modelos de oración. Primero de Timoteo 2:8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos piadosas sin ira ni discusión. Este es un modelo. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Los modelos de oración bíblica. 1. La Biblia nos ordena orar por las necesidades con sinceridad y sin hipocresía. Jesús dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No oremos para lucirnos. La oración debe ser sincera, sin coletillas, sin mantras, sin letanía. Simplemente pedir a Dios que haga su voluntad, como nos enseñó Jesús, sin alardear ni protagonismo. No debemos usar la oración para evadir la responsabilidad o el amor o el servicio, o para hacer con ella juicio de otras personas, y muchos menos para justificarnos a nosotros mismos. Debemos de orar por nuestros enemigos. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Lucas 6:28. Esto significa que debemos tener presente a aquellos que nos han hecho algún mal y orar por ellos. Debemos de orar para no ser tentados. ¿Sí? Cuando dice que cuando llegó al lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Debemos de orar para estar apercibidos sobre la venida del Señor y estar alerta en las señales de los tiempos. Como dijo Jesús: mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Claro, refiriéndose al tiempo de su venida. Debemos de orar por el poder y la permanente llenura del Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe. Como dice Hechos 8:15, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Debemos de orar por los sufrimientos y las necesidades. Como dice 1 Corintios, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él dará también una salida a fin de que podáis resistir. Debemos de orar para imponer las manos según la necesidad, ya sea para bendecir, reconocer, animar u orar por los enfermos, como enseña Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Eso fue cuando mandaron a los primeros misioneros. Después dice Hechos 28:8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba y después de orar, le impuso la mano y le sanó. Pero hay que tener cuidado al imponer las manos.
Debemos de hacerlo con la dirección del Espíritu Santo, conscientes de la necesidad y no con ligereza ni por costumbre, como enseña la palabra. Séptimo, debemos de orar por la necesidad de los que sirven al Señor en el ministerio. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. Y en Hebreo 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y también debemos de orar por los demás. Hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orad los unos por los otros. Octavo, debemos de orar para no cometer errores y fallas en mi conducta. O sea, orar por mis defectos de carácter y de naturaleza. Como dice 2 Corintios 13:7. Y oramos a Dios que nos hagáis nada malo. No para que nosotros luzcamos como aprobado, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros quedemos como reprobados. Noveno, debemos de orar por los enfermos, ya sea en intercesión o directamente de forma continua. ¿Está algún enfermo de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si cometió pecado, le serán perdonados. Y debemos de orar los unos por los otros. Esto es parte importante del quehacer de la iglesia. Es un mandato. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad uno por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Y orando por los gobernantes y todos aquellos que ocupan un puesto importante en el gobierno. Por esto exhorto, ante todo, que hagáis súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Y 12, orad por tener poder para liberar a los oprimidos del demonio. Jesús dijo, este género de demonio no sale si no es con oración y ayuno. Pero en todos estos modelos de oración, noten que nunca se habla de una tal oración de guerra. No, porque hay muchos motivos de oración. Metemos que eso de esa coletilla de oración de guerra no está presente en la teología bíblica. Nació de una llamada teología de guerra espiritual que elaboró cierta persona y que envuelve conceptos erróneos que no tienen apoyo bíblico, como es, por ejemplo, ese concepto de atar al hombre fuerte, que está en Mateo, conquistar el territorio, liturgia para despejar los demonios, pecados generacionales y otras tantas aberraciones que hoy se proliferan. Y como el tema es profundo, mañana continuaremos con la segunda parte de este tema de oración de guerra. Bien, ya tenemos una idea de lo que es orar y de lo que es la oración de guerra dentro del contexto bíblico. Hasta dónde es correcto la coletilla de oración de guerra. Continuaremos en una segunda parte porque en este tema hay mucha tela que cortar. Así que esté pendiente al siguiente programa donde continuaremos con este tema. Segunda parte de la oración de guerra. Así que gracias y le esperamos en el próximo programa. Mañana continuaremos con este tema, oración de guerra.
es interesante que sepamos muy bien cómo actuar en esta situación. Y si tiene alguna pregunta o sugerencia, me puede escribir a mariofumero@hotmail.com. Si le gustó este programa, póngale like, me gustó. O también puede encontrar todas estas charlas en mi página web www.contralapostasía.com o también en YouTube, escribiendo Mario Fumero. Esperamos que aprendamos a vivir conforme a las enseñanzas bíblicas y no demos cabida a doctrinas heréticas o corrientes modernas que nos hacen ver un evangelio diferente al que predicó nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su compañía y le esperamos en el próximo programa de esta serie.